no olvidarme. Bien. Como les habíamos comentado en los mensajes, esta clase de hoy iba a tener dos partes. Una primera parte que las chicas llevaron a cabo, que era la corrección de los ejercicios de la unidad 6, que tenían que ver con números de oxidación y después la integración de todos los conceptos que vimos de la unidad 6 en las reacciones redox. La otra parte, que es la que voy a empezar a desarrollar ahora y que ya también tienen el PowerPoint y el módulo en la pestaña, justamente unidad 6 litio, tiene que ver con cuestiones vinculadas al litio y su relación con toda, por eso lo elegimos como final de materia, con todas las cuestiones que fuimos presentando a lo largo del año y especialmente en la clase 1, cuando los dijimos de por dónde iba nuestra materia. El tema litio, como ustedes bien saben, es de suma importancia. Vamos a ir viendo en el desarrollo del PowerPoint por qué es importante, pero lo hemos conversado infinidad de veces en clase. Uno prende la tele o mira redes sociales y aparece todo el tiempo algo vinculado con el litio. ¿Por qué? Porque somos uno de los países que tienen la mayor reserva de litio, porque el litio es la clave para la transición energética, hoy vamos a hablar de qué se trata, y porque está junto con el cobalto ahí peleando el podio de los elementos químicos de interés estratégico. ¿Qué quiere decir estratégico? Bueno, que abren un panorama para poder acceder a las nuevas tecnologías. Nosotros estamos como ustedes ya lo hemos dicho en varias oportunidades, en el Triángulo del Litio. Hay muchas miradas puestas sobre esa región del planeta y un futuro ingeniero en informática no puede desconocer estas temáticas. La verdad que para profundizar sobre esto, yo ayer estuve todo el día, pueden dar cuenta mis compañeros, todo el día tratando de escribir un documento que de alguna manera abordara los puntos más importantes, después otro periodo de tiempo para definir qué iba a poner en el PowerPoint, porque la verdad que es un tema de tal importancia que no podía dejar un montón de cosas afuera, pero tampoco las podía abordar todas. Entonces, ustedes van a tener un pantallazo de las cuestiones que a nuestro criterio ustedes deberían empezar a imbuirse de estas cuestiones, ¿no? Después, qué profundización le va a dar cada uno de ustedes va a estar en sus manos. Pero estas cuestiones no pueden dejar de conocerlas. Así que bueno, voy a compartir el PowerPoint y vamos conversando. Bien, vamos, esperen que voy minimizando todas las cosas que aparecen porque si no después no puedo compartir. Ustedes me confirman si se ve el PowerPoint. ¿Se ve, chiquis? Sí, sí. Sí, se ve bien. Sí. Se ve perfecto. Bien, vamos entonces a empezar a conversar acerca de estas cuestiones. Bueno, ahí a la izquierda ven a un obrero del litio, ¿no? Miren las condiciones en las que trabaja un obrero del litio. Las condiciones son de aridez extrema, de bajísima humedad ambiente. No sé si alguno de ustedes conoce los salares. ¿Tuvieron oportunidad alguno de visitar un salar? Por ejemplo, No. ¿eh? Yo sí. Bien, las Salinas Grandes en Jujuy, yo estuve el año pasado y en otra oportunidad,
Y este año también visité unas salinas en el verano en San Luis, que al lado de las salinas grandes no tiene nada que hacer. Digo, cuando uno va y de excursión a estos lugares, tiene que cuidarse mucho porque hay muchísima radiación y el ambiente es hostil, ¿no? Porque a uno se le secan las manos, a algunas personas les afecta más que otras, pero imaginen a este obrero trabajando horas y horas todos los días en estas condiciones. Bien. Uy, empezamos con que no corre el PowerPoint. ¡Oh, Dios! ¿Cómo era que tenía que hacer acá cuando no corría? Pues me parece que con la flechita No. del La del verdad teclado. que Teclado. con el scroll dependía a veces. Sí, no, es con el scroll. A ver, bueno, esperen que la pegue. No, ni con un... ahí está. Perdón, ¿eh? Bien. Yo les decía que un poco este tema, una de las intenciones que tuve cuando escribí el documento de apoyo, fue como un cierre de la materia, ¿no? Nosotros en la primer clase, que me acuerdo que estábamos todos juntos, porque también la di yo, la primer clase, esta primer parte, después nos dividimos en las dos comisiones, les comentamos que la cursada 2023, que nosotros la venimos configurando desde hace años, y parecería que nunca la damos por definitiva, y así está bien que suceda, porque las cursadas de las materias no pueden quedar estáticas, al contrario, tienen que ser dinámicas y tienen que estar en permanente diálogo con la realidad en las que estamos inmersos como futuros profesionales de la ingeniería informática. Les comentamos que teníamos básicamente estas cuestiones para atravesar con todas nuestras unidades didácticas. El desarrollo sostenible, las cuestiones de género en ciencia y tecnología, la soberanía científica y tecnológica. Y con estas tres líneas generales vamos a abordar las cuestiones vinculadas al litio. También en esa primera reunión que tuvimos, esa primer clase inaugural de nuestra materia, y hablamos de la importancia de algunas conceptualizaciones, y una de ellas fue pasar del concepto de recurso natural a un concepto que tiene que ver con un mayor involucramiento de la ciudadanía, que es la de bienes comunes, ¿no? Porque decíamos, el recurso natural parecería que como está en la naturaleza, está bien, está ahí, se puede explotar, pero cuando uno habla de bienes comunes es, bueno, ojo, son bienes comunes, no son míos solos, no son de estos actores nada más, sino que son comunes a toda la humanidad, más si lo pienso en términos tan amplios como lo que plantea esta definición, que es la atmósfera, el agua, la tierra, los bosques y los glaciares, ¿no? Como patrimonio de la humanidad. Nosotros vamos a hablar del litio como recurso estratégico, o mejor dicho, como un bien común estratégico. ¿Por qué? Después vamos a decir por qué es estratégico, ¿no? Pero ya se lo imaginarán. Pero si lo pienso como bien común, lo tengo que pensar en términos que nos pertenece a todos los argentinos. Y entonces ahí la mirada sobre su explotación, sobre las decisiones que se tomen a nivel gubernamental, ya nos posiciona en mirarlos de otro modo, ¿no? Otra vez, perdón. Me olvido que tengo que... Y encima va para atrás. Bien. ¿Qué tiene que ver entonces la consideración de
el litio como, yo tengo que ir, discúlpenme, pero tengo que ir sacando todas las ventanitas que me aparecen para que poder ver bien la pantalla. No sé si ustedes la ven limpita. ¿Por qué se lo considera como recurso estratégico? Porque realmente es la llave que nos permitiría cambiar el paradigma actual tecnoeconómico hacia un nuevo paradigma que tenga cuestiones vinculadas con la sostenibilidad, ¿no? Es decir, la generación, almacenamiento, distribución y consumo eficiente de energías limpias y renovables. Esperemos que a lo largo de toda la presentación ustedes puedan construir la importancia de estas consideraciones, ¿no? Es decir, ¿por qué preferimos tomar el concepto de litio como bien común estratégico? El litio tiene una característica muy particular y es la de poder almacenar energía en grandes cantidades en un tipo de batería que es recargable. De esta manera, esa batería permite energizar, es decir, suministrar corriente eléctrica en forma instantánea, especialmente a todos los dispositivos electrónicos que hoy son parte de nuestra cotidianeidad. Pero también un gran futuro en la electromovilidad, es decir, en los autos eléctricos, que todavía en Argentina no está muy desarrollado, pero ahí tenemos un nicho para atender. Y ahí después vamos a hablar de la soberanía vinculada con ese tema, ¿no? ¿Por qué se la considera una llave que permitiría la transición energética? Que es esto que lo justifica como estratégico. Ustedes están al tanto de que el cambio climático, buena parte del cambio climático lo podríamos explicar a partir del uso cada vez mayor de energía proveniente de recursos fósiles, ¿no? Ustedes saben que básicamente el petróleo y el gas son las energías que mueven al mundo y que los países desarrollados consumen cada vez más cantidades de energía para poder engancharse con este modo de vida donde la tecnología es esa zanahoria que nunca alcanzamos porque siempre se está modificando, ¿no? La transición energética es un paradigma que tiende a la sostenibilidad, es decir, es un paradigma que lo que pretende es, como su nombre lo dice, es ir pasando a otro modo de generación y consumo de energía que esté vinculado a la sostenibilidad. El cambio climático es un hecho, por más de que podemos discutir si es solo antropogénico o si es parte de los procesos cíclicos de la evolución de la Tierra como planeta. Es una discusión que me hubiera encantado que pudiéramos dar. Se lo considera el tema del cambio climático un problema sociocientífico porque es algo en el que la ciencia y la tecnología pueden ser causantes de este cambio climático, pero también pueden aportar a la solución. Y a veces también se lo considera una controversia sociocientífica porque en algunos aspectos de este cambio climático, como por ejemplo cuáles son las causas, hay mucha controversia, no de personas cualesquiera que opinan sobre el tema. Cuando hablamos de científico, hablamos de que tienen argumentos científicos para plantear una determinada postura. Ustedes saben que hay un panel internacional que está vinculado a la Organización de Naciones Unidas,
que se llama Panel de Cambio Climático, que creo que nosotros en el encuentro, en la clase 1, les compartimos algunos links para aquellos que querían profundizar sobre el tema, que se hacen reuniones periódicas. La última se hizo en Glasgow en 2021, y donde se toman decisiones generalmente homogéneas, donde todos los países adhieren a ciertas cuestiones, como por ejemplo reducir las emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, en el aspecto vinculado con la causa antropogénica, es decir, es el hombre el que causa el cambio climático, ahí no hay acuerdos. Y hay muchos científicos que dicen que el cambio climático básicamente es parte, como les decía hace un ratito, de la evolución cíclica del planeta, y otros que adjudican específicamente, y ambas bibliotecas tienen evidencias científicas, específicamente con el modo de vida. De todos modos, es claro que el modo de vida contribuye al cambio climático. ¿Sí? Acá la diatriba tiene que ver con si es ese el único factor, o también tiene que ver con la evolución de la Tierra como planeta. Eso no está dirimido, pero lo que sí hay acuerdos en torno a la reducción de dióxido de carbono y a el acuerdo hacia una transición energética que implique dejar de lado la mayoría de los recursos vinculados con los combustibles fósiles y pasar a otras formas de energía, ¿no? Como pueden llegar a ser las energías renovables, el sol, el agua, el viento, la biomasa, en las que si nosotros ponemos el ojo en nuestro país, hay un desarrollo, ¿sí? Lo que uno aspira como país es a tener una matriz energética diversa y contextualizada a las diferentes regiones. Si yo tengo que pensar en una energía eólica, voy a buscar regiones donde los vientos, no importa que sean que tengan una potencia muy grande o una velocidad muy grande, pero sí que sean continuos, para que se pueda generar a partir del viento energía eléctrica. Bueno, nosotros tenemos energía hidroeléctrica, como ustedes saben, pero muchísimas centrales hidroeléctricas. También tenemos un gran desarrollo de energía nuclear. La biomasa está un poquito, me parece, más vinculada a lo local y tiene algún desarrollo, pero muy, muy local. Y también la energía solar tiene un amplio desarrollo, ya sea para producir la energía eléctrica a partir de paneles fotovoltaicos, o la de específicamente acumular calor, por ejemplo, para la calefacción en los hogares, o por ejemplo para calentar el agua. Esa también tiene gran desarrollo. ¿Dónde va a haber energía solar? Y en aquellos lugares del país donde hay una alta tasa de energía radiante del sol. El norte, San Juan, digamos, son los lugares donde ahí hay grandes instalaciones de energía solar. Pero ¿qué pasa con esto? El tema está en que estas energías de las que estamos hablando tienen un menor impacto en el ambiente, van por el tema de lo sostenible, pero son intermitentes, no es lo mismo en cuanto a eficiencia comparar cualquiera de estas energías con la energía proveniente, de los combustibles fósiles. Esa energía que se produce desde las fuentes alternativas o menos contaminantes necesitan acumuladores de energía, justamente por su intermitencia. Y el litio ahí toma el papel importante de ser
justamente quien va a convertir esa energía fluctuante en una energía constante. Entonces, se necesitan esos acumuladores energéticos, y ahí está el ojo puesto en las baterías de litio, y no solamente nuestros ojos, sino los ojos de los países hegemónicos, ¿no? Que a lo mejor no tienen litio, pero sí les interesa, como todo país desarrollado, y estar ahí en el podio de los países más poderosos de la Tierra, les interesa esta posibilidad de poder tener el litio, que no tienen. También, como les decía hace un ratito, tienen que ver no solamente como batería, sino también para el desarrollo de nuevos productos tecnológicos como la electromovilidad y los autos eléctricos. Bien, vamos a bajar esto de nuevo. El litio, un mineral viejo con nuevas aplicaciones. ¿Por qué les puse este título? Porque en realidad el litio se explota desde fines del siglo XIX, ¿sí? Lo que pasa es que a lo largo de los años fue cambiando su destino según las necesidades y las cuestiones que se iban descubriendo de sus utilizaciones o aplicaciones. Ustedes tienen una hoja técnica que les subimos. Yo les expliqué de qué se trataba. Es un producto, creo que también se los contamos en aquella clase inaugural, que a lo largo de los años nuestra asignatura tuvo a su cargo diversos proyectos. Por ejemplo, el año pasado participamos en el proyecto de Wikipedia, que realmente fue muy satisfactorio para nosotros los profes, pero también para los estudiantes, porque aprendimos mucho, y lo vinculamos obviamente con nuestros propósitos didácticos. Nuestros estudiantes el año pasado editaron artículos de Wikipedia que fueron muy valorados, y dentro de esos artículos había varios sobre litio. Pero teníamos, previo a la pandemia, un proyecto que no terminamos de definir y que algún día terminaremos, que es el de la tabla periódica de interés informático. Los chicos durante el año 18 y 19, de diversos cuatrimestres, participaron en un proyecto que pretende, y digo pretende y no lo pongo en pasado porque todavía seguimos pretendiendo que esto suceda, en crear una tabla, obviamente digital, interactiva, que no solamente proporcione datos sobre todos los elementos químicos, sino que sea una tabla distinta a la tabla de papel que ustedes manejan todos los días, que brindara información vinculada con la informática. Esa tabla no existe, la buscamos y no existe, y tenemos todo el laburo más grueso hecho, que es el de cargar de contenido a cada elemento químico. Yo les compartí el contenido del elemento litio, que en este caso creo que fue una de las chicas la que finalmente se encargó de la edición final de este elemento, en donde trató ella de resumir la mayor cantidad de datos acerca del elemento litio. Datos que ustedes tienen en la tabla periódica, pero otros que no. Y una hoja técnica justamente se trata de un tipo de archivo de texto, que es un tipo de texto técnico, por decirlo de alguna manera. Ustedes pueden conseguir la hoja técnica de la heladera GAFA modelo XX, o la de cualquiera de los productos tecnológicos que ustedes utilizan diariamente, ¿no? Y lo que tiene son datos técnicos. Bueno, lo mismo se puede hacer con los compuestos químicos o con los elementos químicos.
La hoja que yo les compartí es la hoja de litio. Tenemos una para cada elemento químico de la tabla. Entonces, yo les traje un poquitito nada más para poner el ojo sobre un tipo de compuesto. Ven que ahí dice los compuestos químicos más importantes en los que participa el litio. Hay datos que tienen que ver con lo que ustedes tienen en la tabla periódica, ¿no? El número atómico, el número másico, la distribución electrónica por niveles y subniveles, la distribución por niveles, el número de isótopos, cuáles son los más estables, pero la hoja tiene varias cosas. Yo les traje este cachito nada más para poner el ojo en los compuestos químicos más importantes, ¿no? Que tienen, donde el litio participa. Y les puse el ojo acá en el carbonato de litio, porque este es el que se obtiene cuando se explota los yacimientos de litio. Bueno, acá traté de resumirles así como grandecitos qué pasó con los usos del litio. Bueno, como les decía, a principios del del siglo XX, se utilizaba mucho en la elaboración de cerámicas, vidrios, lubricantes y grasas para máquinas. ¿Por qué se lo usa para la obtención de cerámicas y vidrios? Porque le da características muy especiales de mayor resistencia a estos materiales. Y como lubricante, todos en su casa deben tener un frasquito de grasa de litio para distintas cuestiones cotidianas y del hogar y del auto. Es un excelente lubricante. Hay grasa de litio roja, pero también hay blanca. Y se utiliza porque justamente tiene un gran poder lubricante, pero también es muy resistente, es decir, que ese poder lubricante se mantiene mayor cantidad de tiempo. Fíjense qué otro uso, así que que está en las antípodas de esto que estamos hablando, y es el uso como psicotrópico. El carbonato de litio fue el primer estabilizador de estado de ánimo descubierto, y les estoy hablando de más o menos fines del siglo XIX, en 1800 y pico, 57, más o menos por ahí. Y hoy se sigue usando y se utiliza mucho en el tratamiento del trastorno bipolar. Acá tienen una cajita con carbonato de litio. Por supuesto, como todo psicotrópico, tiene que ser recetado por un psiquiatra y tiene que tener un control sobre su uso, el tiempo que lo van a usar y especialmente cuando se deja de usar, cómo se deja de usar, no puede ser de un día para otro, ¿sí? Como toda sustancia química, si no está controlado como medicamento por un médico, puede ocasionar toxicidades, ¿no? Porque uno no maneja el tema de la concentración, las dosis máximas permitidas según la edad, según el peso, según el trastorno, ¿no? Por eso es un medicamento que no es de venta libre, es un medicamento recetado. ¿Qué pasó en los años 60? Ubiquémonos en el tiempo histórico. Guerra Fría, o sea, la lucha por el poder hegemónico, carrera armamentista entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Bueno, ahí empieza a modificarse la explotación y el procesamiento porque el litio empieza a participar como un elemento para la fabricación de bombas termonucleares y de hidrógeno. Carrera armamentista, imagínense. Y también porque empieza también a utilizarse como aditivo energético en los propulsores de cohetes, para hacer más eficiente la propulsión. En los 70 y hasta la actualidad
cambia nuevamente el destino de ese compuesto, porque casi siempre se usa como carbonato, ¿no? Pero digamos, vamos a hablar del elemento químico. Del elemento químico litio, que como ustedes saben, nunca va a estar solo, siempre va a estar formando parte de un compuesto químico, porque empieza la revolución electroinformática, y entonces ya la utilización del litio cambió. Ahí tenemos una linda batería de litio. Y ya cercanos al fin del siglo XX y del siglo XXI, comienzos del siglo XXI, hay una serie de innovaciones en la industria tecnológica que permitieron construir con litio, ser un componente primario de las baterías, y también, como ven ahí, una imagen del autito eléctrico, ¿no? Que, como les decía, todavía no tiene gran difusión en Argentina, pero bueno, después vamos a ver que sí. Acá les traje datos que son de 2021, es de la Comisión Chilena del Cobre, pero son datos mundiales, ¿eh? Y fíjense que son datos que se tienen reales hasta 2021 y las estimaciones hasta el 2030. Y entonces lo que dice es cómo aumenta la demanda mundial del litio según la demanda, digamos, la demanda de la industria de la electromovilidad, ¿no? Entonces, por eso dice, los vehículos eléctricos disparan la demanda de litio. Este es un gráfico muy interesante para analizar, porque en términos de cuando les decimos a ustedes como un gráfico hay que leerlo, ¿no? Si están los años en el eje X y va hasta el 2030, ¿qué quiere decir? Que estas son estimaciones. Ustedes saben que cuando uno cuenta con algoritmos específicos, se puede proyectar y por eso hablamos de proyecciones en términos de demanda, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar un poquito más. Bueno, acá tenemos datos específicos de la Argentina, ¿sí? A la izquierda tenemos autitos fabricados en la Argentina, que fíjense si ustedes llegan a ver bien, adelante dice municipio de Morón, y si alguno conoce el municipio de Morón, va a saber que esa imagen es la casa municipal. Y se utilizan estos autitos eléctricos para las funciones de tránsito y otras cuestiones que son propias de cada municipio. A la derecha ustedes ven con una patente que es 2022, el autito Coradir Tito se llama, es un auto eléctrico que se fabrica acá en la Argentina y que ya se ve en las calles. Funciona con una batería de litio y admite una autonomía teórica de 100 kilómetros. La carga de la batería tiene una autonomía de 100 kilómetros. ¿Cómo se recarga esto? Bueno, una toma doméstica de 220 volts que más o menos demora aproximadamente 8 horas en recuperar el 100% la carga de la batería. Al final de esta presentación vamos a ver cómo funciona tanto la carga como la descarga de una batería de ion litio. Estos autitos se ven en la calle. Aparentemente, una de las cuestiones por las que todavía esto no llega a generalizarse, tiene que ver con que no hay suficientes tomas como para que no sé si alguna vez prestaron atención películas europeas,
donde se ven las estaciones de carga en la calle para que el auto pueda recargar sus baterías. También el tiempo que demora en recuperar ese 100% de carga, y todavía no tiene una buena relación entre el precio y los beneficios que reporta. Entonces todavía es algo que está digamos, en ciernes, que todavía no se ha llegado a alcanzar totalmente, pero yo se los traigo como ejemplo porque esto sí se fabrica en la Argentina. ¿Sí? Bien, vamos a seguir avanzando. Lili, Sí, acá aparecieron unas preguntas en el chat. a ver si las podemos responder. ¿Cómo Si no, llevan las altas temperaturas estos autos y cuántos kilómetros puede recorrer? los 100 kilómetros. La otra pregunta no la entiendo. ¿Cómo llevan las altas temperaturas estos autos? Si las altas temperaturas De afectan... ambientes. Externa, supongo. Sí, no entiendo muy bien la pregunta con respecto a la autonomía, que así se llama. ¿Cuánto pueden recorrer con la batería completamente cargada? Son 100 kilómetros. ¿Mm? Yo recuerdo que son todos muy chiquitos, pero que cuando surgió el tema del gas comprimido, ¿sí? Del GNC para los autos, los primeros problemas que se presentaban era justamente la autonomía. Es decir, cuánto me dura el tanque, y en ese momento no había estaciones de servicio en todos lados. Entonces la persona tenía un periodo de un espacio en el que podía utilizar el tanque de GNC y necesariamente tenía que tener el tanque de nafta completo, porque si tenía que hacer un recorrido importante, se le iba a descargar, o sea, se iba a consumir todo el GNC y básicamente no iba a tener dónde recargarlo. Hoy eso todos saben que no es un problema, ¿no? Es como todo desarrollo, como todo avance tecnológico, que tiene un periodo en el que se va adaptando y va avanzando ese desarrollo a lo largo del tiempo, y también ahí juegan esto que yo les decía, ¿no? La relación entre el precio y el rendimiento, ¿no? Hoy en día no tengo idea, porque yo no tengo vehículo con GNC, pero yo recuerdo que en un momento la gente hacía la cuenta de cuál era el impacto de ponerle el tanque, ¿no? O sea, salía mucha plata, pero hacían la cuenta de cuánto se ahorraban en combustible, ¿no? Entonces, depende del tipo de uso que también se le daba, entonces uno decidía si le convenía o no. Con respecto a la temperatura exterior, cómo afecta, la verdad que no sé, no leí nada al respecto, pero lo podemos averiguar. No soy una experta en autoeléctricos, lo único que sé que son muy ágiles, porque son chiquitos, ¿no? O sea, para moverse en una ciudad son el vehículo ideal. De hecho, en Europa está lleno de estos autitos. En las grandes capitales está lleno. Alemania, por ejemplo, les puedo decir que se ven uno atrás del otro. Acá yo he visto, en Bursaco he visto, ¿no? Acá a unas cuadras de mi casa, y supongo que, no, como les digo, no tengo un dato de análisis económico en cuanto a conveniencia para el usuario, pero no hay muchos, ¿no? Y las causas de por qué no las hay, ya se las dije anteriormente. Bueno, nos vamos a meter en el triángulo del litio. Hace un ratito yo le decía, nosotros formamos parte del triángulo del litio y hay muchos ojos puestos sobre esta zona de la Tierra. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, como ustedes saben, ese triángulo del litio lo constituimos Bolivia, Chile y Argentina. Como ustedes ven, lo que está señalado en el mapa son grandes salinas,
¿sí? Hay salinas que están en territorio argentino, especialmente en Jujuy, Salta y Catamarca, hay un cachito ahí también en Tucumán, pero básicamente Salta, Catamarca y Jujuy. De hecho, en estas provincias ya el Estado está metiendo mano en esta explotación, y después tenemos una extensión muy grande en Chile y en Bolivia. También estos dos países, después vamos a conversar un poco cuál es la diferencia entre la forma del Estado boliviano y chileno de tomar en sus manos la explotación del litio y el argentino. Y acá no está en el mapa, pero otro país latinoamericano que tiene depósitos de litio, pero nada que ver con los nuestros, y son de otra naturaleza. Es México, y también un poco podemos hablar así de las diferencias, ¿no?, entre estos estados nacionales y cómo manejan la explotación del litio y por qué hay diferencias con la Argentina, porque no es que porque sí, ¿sí? Ahora vamos a avanzar. Bueno, como les decía, el litio se va a encontrar en forma de carbonato de litio en las salmueras, en los salares de cuencas cerradas, también en cuencas petroleras o geotermales, en pegmatitas, que son un tipo de roca de tipo volcánica, y también en otro tipo de roca que son los granitos, en arcillas que tengan presencia de litio, y también en zeolitas, que es otro tipo de roca que, a diferencia de las pegmatitas, son de origen sedimentario, ¿no? Las pegmatitas, podríamos decir, imagínense que son de origen volcánico, es lava que se ha endurecido, son duras. En cambio, las zeolitas o las arcillas son materiales mucho más porosos. Estos yacimientos tienen una característica, y es que cada uno de ellos, por estas cuestiones que yo les estoy comentando, van a diferenciarse en el proceso que necesito realizar para extraer, y también el grado de pureza que tenga ese carbonato de litio, que va a ser el material a partir del cual yo voy a poder diseñar y construir una batería de litio. Ahí hay un datos de superficie, que bueno, se los puse a título informativo. El salar, como ustedes lo ven ahí, el más grande es el de Bolivia, el salar de Uyuni, que a lo mejor si alguno de ustedes tuvo la suerte de ir a visitar Bolivia, es un punto que generalmente se visita por los turistas, ¿no? Es el más grande de todos, pero también tenemos las Salinas Grandes en Jujuy, que son muy, muy grandes, como su nombre lo dice, y el otro es el Salar de Atacama, que también es bastante conocido y tiene una extensión mucho más chica que estos dos que nombramos. Pero son de tal importancia que se dio en llamar a toda esta zona el Triángulo del Litio. Les traje estos dos cuadritos que me parece que eran bien significativos en términos de reserva y productores de litio, porque fíjense que Bolivia y Argentina están arriba de todo en reservas. Sin embargo, arriba de todo como productor de litio está Australia, que sin embargo, que si ustedes lo miran, está en el 5º lugar. Una cosa es tener reservas, y que tienen mucho menos que Bolivia y Argentina, incluso que Chile, pero otra cosa es explotar esas reservas. Argentina está en el 4º lugar, Chile en el 2º como productor de litio.
¿Se entiende, no? La diferencia. Una cosa es tener el yacimiento y otra cosa es producir litio. Yo puedo tener un yacimiento muy grande, pero todavía no ser un gran productor. Obviamente, el que tenga los mayores yacimientos son los que están posicionados mejor para ser un gran productor, ¿no? Muy bien. Yo les decía hace un rato que se podía extraer de 3 tipos de yacimientos diferentes o depósitos diferentes. Y les hablaba de las salmueras, que serían los salares, ¿no? Salmuera porque hay agua ahí, la sal no está solita, sino que está no solo hidratada, sino disuelta en depósitos de agua. Otros que son las pegmatitas o las rocas duras, pero también en rocas sedimentarias. Cada uno de ellos tiene un proceso diferente, obviamente, porque son depósitos de distinta naturaleza. Y lo otro que yo tengo que tener en cuenta es que el método que se pueda aplicar va a tener que ver con las asociaciones que tenga el carbonato de litio con otros elementos químicos y además para lo que yo quiero fabricar, ¿no? ¿Qué quiero fabricar? La mayoría de los depósitos de litio son de salmueras, ¿no? Que tienen menor costo de extracción. Es más fácil extraer el litio de las salmueras. Pero lo otro que tenemos que pensar es que la complejidad está dada en la purificación de ese litio porque está asociado a varios elementos químicos y vamos a ver cómo eso, no lo vamos a ver, sino lo único que nos vamos a adentrar es a esto, no vamos a entrar específicamente en todo el proceso, porque como yo les decía al principio, fue un esfuerzo muy grande tratar de elegir qué incluir en este documento y en este PowerPoint y en esta clase, ¿no? ¿Por dónde íbamos a ir? ¿Hasta dónde? Lo importante es que ustedes sepan que nosotros tenemos especialmente salares, por lo tanto, depósitos de salmueras, y que es más fácil extraerlo, pero la complejidad está dada en la purificación. Es más barato también extraerlo. La idea es obtener carbonato de litio de alta pureza, ¿no? Entonces se tiene que producir un proceso de purificación y después de precipitación. En química decimos precipitación cuando un compuesto químico va al fondo de una solución o de un sistema heterogéneo, pero yo lo puedo tomar de ese precipitado. Por eso yo los cargo a ustedes y les digo, cuando no te da 4 la nota del parcial, pero estás ahí, te ponemos un 4 con una flecha para abajo y es el 4 precipitado. ¿Qué quiere decir? Que lo empujamos un poco y llega al 4. Bueno, es el concepto de precipitación. Esa salmuera, piensen en la salmuera que usan para el asado, ¿no? Que es sal gruesa en agua, ¿sí? Con eso pintan el lechón cada tanto, ¿no? Cuando uno hace esos asados multitudinarios. Bueno, es esa sal, carbonato de litio, que está disuelta en agua, con algunos precipitados. No es una solución, sino que también hay precipitados. Entonces, esa salmuera se va a bombear desde esos depósitos y se va a llevar a la planta de tratamiento, donde el producto final van a ser gránulos o cristales. Piensen en la sal gruesa. Se tiene que llegar a eso, a tener, bueno, ustedes vieron las montañas que había ahí al costado en las diversas fotos que yo les compartí, y fíjense en la foto de la izquierda, ahí ven que hay agua en el medio. Bueno, esa es la salmuera, ese es el depósito. Acá les puse una fotito en donde, para que uno entienda
cómo funciona una cuenca, ¿no? En una cuenca, es una cuenca natural, ustedes van a ver ahí el núcleo del salar, el pozo de salmuera, estamos hablando del acuífero. El acuífero en este caso es agua salada, ¿no? Pero también hay lo que se llama una cuña salina, en donde hay agua dulce y puede haber un poquito de salubridad en esa agua dulce, ¿no? Es decir, una pequeña cantidad de concentración salina. ¿Qué pasa en el ambiente natural? Hay evaporación y transpiración, pero también hay precipitaciones, ¿no? Y entonces ustedes van a ver que la precipitación lo que hace es llevar el agua hasta la laguna y de la laguna a la cuenca, ¿sí? Y hay infiltración. ¿Qué quiere decir? Que va a haber agua que se va a infiltrar en el suelo, ¿no? Ven acá la flechita que marca para dónde va el agua que cae de las precipitaciones. Es importante que ustedes tengan en mente más o menos cómo es este corte, si uno lo pensara así longitudinalmente, porque justamente entendiendo esto, y especialmente esto que tenemos acá, que es esa cuña salina, y esto que tenemos acá, que son los abanicos, que así se llaman, porque acá están los peligros, ¿no? O sea, los peligros del impacto ambiental, porque como yo estoy trabajando con concentraciones salinas muy altas, cuando yo empiezo a separar el carbonato de calcio, corro el riesgo de que por infiltración eso pase a la napa y me contamine el agua dulce. Ese es uno de los principales problemas o impactos ambientales. Bueno, cuando yo voy a extraer el litio, de alguna manera tengo que aprovechar y profundizar los fenómenos naturales, ¿no? Yo les dije que una manera, que lo que pasa en el ambiente natural es la evaporación. Entonces, si yo quiero extraer, es como si yo tengo aguas saladas en su casa, ¿no? Y yo les digo, bueno, ¿cómo podés hacer para recuperar la sal, el cloruro de sodio que tenés disuelto? Y usted me va a decir, y mira, o lo caliento o lo dejo al sol. ¿Por qué? Y porque yo evaporo el agua y la sal me va a quedar precipitada en el recipiente. Bueno, en términos mucho más amplios, es lo que sucede en el yacimiento de litio, ¿sí? Entonces el método se llama método de evaporación. Y justamente ahí lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que es un ambiente donde el agua es un problema. ¿Por qué? Porque es un ambiente muy seco. Si yo estoy promoviendo una evaporación, estamos hablando de una enorme pérdida de agua, un riesgo de salinización del suelo, lo que obviamente va a impactar sobre los humedales de estas zonas que realmente son muy frágiles. Si alguno de ustedes, insisto con esto de la memoria propia de cada uno de ustedes, ha llegado a visitar alguno de estos lugares, van a entender a lo que me refiero, ¿no? Que esos humedales son muy pequeños, son pequeños oasis que hay en algunos lugares de estos grandes desiertos, ¿no? Siempre el balance hídrico es negativo en estas zonas. Es mucho más lo que se evapora, quiere decir eso, que lo que llega al suelo. Ustedes piensen que entonces, cuando yo estoy evaporando, obteniendo el carbonato de litio, y además yo les dije, en las salmueras hay otros elementos químicos que provienen de las capas más internas del suelo, siempre va a haber residuos y esos residuos van a quedar como un depósito y entonces pueden contaminar no solo el suelo de los alrededores de la salina, sino también pueden infiltrarse en esa, recuerdan cuando yo les decía
de ¿ven? Esto que les decía, esta infiltración, si yo tengo ubicados los depósitos acá y los residuos los voy acumulando, también se pueden infiltrar y contaminarme esto que es el agua dulce, que es poca realmente, ¿sí? Perdón. Bien, entonces también tenemos que pensar que cuando hay una explotación humana de cualquier recurso, hay una intervención sobre el ambiente que tiene que ver con las cosas que uno tiene que instalar para favorecer la explotación, ¿no? Los caminos, la infraestructura, y todo eso también impacta sobre el ambiente, ¿no? Y modifica ese ambiente. Por ejemplo, alterando los sistemas de drenaje de esa cuenca natural. Miren este dato. Hay una estimación que dice que cada tonelada de litio que se extrae o se produce consume alrededor de 584.000 litros de agua. Y por eso al litio se lo considera como una explotación de agua o una minería de agua. Se requiere mucha, mucha agua, y en todas esas explotaciones siempre se corre el riesgo de alterar muchísimo el ambiente, ¿no? Por esto que estamos comentando. Bueno, no la pego, che. ¿Qué pasa en la Argentina en términos de cuestiones vinculadas con el otro peligro del impacto? Y es que ustedes saben que la explotación generalmente está en manos extranjeras, ¿no? Básicamente en empresas canadienses y francesas en este momento. El tema es que por cuestiones vinculadas con la ley de minería que tiene la República Argentina, que es totalmente obsoleta, ya lo hemos comentado en clase, por lo menos yo lo he comentado con los estudiantes de nuestro grupo, es una ley totalmente obsoleta que le da beneficios a las empresas que explotan los recursos naturales, que son inimaginables para cualquier otro tipo de actividad humana, ¿no? Y que en realidad la explotación de los recursos naturales por la Constitución de 1994, que fue la última reforma que tuvimos constitucional, están en manos de las provincias. Es decir, el Estado nacional no puede intervenir para, digamos, gobernar sobre esos recursos naturales. Por supuesto que hay un montón de iniciativas, que ahora después en un minutito vamos a ver, que tratan de que a partir de acuerdos esto se logren consensos, ¿no? Porque bueno, no se puede decir, bueno, porque el recurso es de Jujuy, Jujuy decide qué hacer con ese recurso, porque es un recurso natural de la República Argentina, ¿no? Lo que hay que modificar en realidad, desde mi humilde punto de vista, es la Constitución y la ley la Constitución requiere una reforma porque ya pasaron 30 años de la última y en 30 años el mundo cambió. Por lo tanto, las leyes y las leyes magnas, como es una Constitución, deberían acompañar esos cambios, tomando, como siempre decimos, decisiones soberanas, ¿no? Pero por lo menos tienen que discutirse. Y la ley de minería, para mí, hay que bombardearla y hacerla de nuevo, sentar a todo el mundo interesado y decir, bueno, esto claramente no puede ser de esta manera. Las empresas extranjeras tienen exenciones cambiarias e impositivas por 30 años. Imagínense lo que es eso. Ningún otro sujeto que viva en este país o trabaje en este país tiene esas prioridades, esos privilegios. Son privilegios, pero que
son obscenos. Y ni hablar de, bueno, de algunas leyes o decisiones que toma el gobierno que deberían ser decisiones de Estado. Yo lo comenté con ustedes, pero bueno, lo vuelvo a tomar. Si uno mira más allá, tratando de que uno que cosa que es imposible, ¿no? Pero tratando de ser objetivos, lo más objetivos posible y analizar a los gobiernos tienen un tinte partidario. Por eso digo que estas cuestiones deberían ser cuestiones de Estado, que trasciendan a los gobiernos. Pero no en vano, una de las primeras decisiones del gobierno de Macri fue sacar las retenciones a la minería, que es una cosa que la gente no sabe, porque todo el mundo cuando hablamos de retenciones pensamos en la soja, en el trigo, en el girasol, en el maíz, porque eso está como más promocionado y nos bombardean todo el tiempo con las retenciones y el campo. Pero de esto no se habla, y fue una de las primeras medidas, yo creo que si no fue en la primera semana, fue en la segunda. Ahí perdimos, no sé cuántas, pero toneladas de litio que se fueron y no pagaron ningún impuesto. Es obsceno eso, realmente. Por eso digo, deben ser decisiones de Estado, que trasciendan cualquier gobierno, porque tienen una meta que es muchísimo más, más general, que es el bienestar de la población actual y las generaciones venideras. Y eso debería ser un acuerdo de los estados, de los distintos gobiernos o distintas representaciones políticas que pueden estar hoy, pero no mañana, y viceversa. Entonces, son decisiones de Estado, como la salud y la educación. Lo que hay en salud, educación y recursos naturales debería trascender los gobiernos, ¿sí? Piensen ustedes también que en estos lugares, sin que yo les tenga que hacer demasiada explicación, viven muchas comunidades indígenas, ¿no? Y justamente ustedes saben los problemas que tenemos en nuestro país con las disputas sobre las tierras ancestrales. Sin embargo, hay cuestiones muy vinculadas al derecho de las comunidades locales a sus tierras, al respeto por la naturaleza, lo que tenemos que pensar que, como en todo conflicto ambiental, hay disputas de intereses, hay tensiones, pero estas tensiones, digamos, la tensión mayor es en la idea de promover el litio como el futuro para una energía más limpia, pero también los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Hay bastante lío con ese tema. Acá tienen un ejemplo de una manifestación que se hizo en Jujuy no hace mucho, y donde justamente lo que se decía, bueno, está bien, explotemos el litio, pero consideremos que es una minería de agua y el impacto sobre el ambiente es muy alto y tenemos que buscar modos de que ese impacto sea menor. ¿Cuál sería el desafío entonces? Buscar métodos que sean más amigables y menos impactantes, ¿no? Entonces lo que se está buscando es reducir el uso de agua y acortar tiempos, ¿no? En la obtención de litio. Acá les puse que hay un centro de investigación y desarrollo en materiales avanzados y almacenamiento de energía en Jujuy, que están trabajando en este sentido, ¿no? Y acá Victoria Flexer es es su directora, y también hay un científico del CONICET que se llama Ernesto Calvo, que está trabajando en este sentido, ¿no? Entonces, lo que se intenta es promover extracción directa del carbonato de litio
que lo que tratan es de evitar la evaporación, o sea, extraerlo directamente, y para eso se utilizan ciertas tecnologías físico-químicas. Es lo que yo digo, la ciencia y la tecnología al servicio de la sociedad y para resolver problemas. Están trabajando sobre un método electroquímico que permitiría extraer el litio sin evaporar y que está todavía en estado experimental, o sea que se está trabajando en laboratorio. Está patentado por el CONICET. Esto es muy importante porque habla de soberanía. Tener una patente sobre un método implica soberanía, ¿no? Y por supuesto, se está en la etapa de construir el prototipo. Ustedes saben que primero se trabaja en el laboratorio, después en un prototipo experimental que permite poner a prueba el dispositivo y recién después el escalado, o sea, ampliarlo para ponerlo al servicio de la explotación real, ¿no? La idea fuerza de todas estas iniciativas es la misma. Si pensamos que el litio es la llave para poder almacenar energía producida de modo sustentable, la extracción también tiene que ser sustentable, porque si no, entramos en una contradicción, ¿sí? Es peor el remedio que la enfermedad, por decirlo en términos cotidianos. Bueno, pero ¿cómo funciona una batería de litio? Nosotros este año no estuvimos profundizando mucho en pilas y baterías. Entonces yo traté de que esto fuera lo más básico posible para que ustedes entendieran cómo funciona de una manera, ¿vieron cuando uno dice explicación para aquellos que no saben? Bueno, intenté. El litio es un metal que dice acá tiene el menor potencial de reducción. Ustedes han cursado esta materia recientemente, las chicas hoy han recordado lo que es una oxidorreducción. Ustedes saben que son dos procesos simultáneos donde un elemento va a perder electrones en términos de una reacción química y otro los va a ganar. El potencial de reducción, que como ustedes ven es negativo, significa que es la capacidad de una especie de reducirse. Es decir, la capacidad de una especie para oxidar a otras especies, ¿sí? Las especies con un potencial de reducción muy positivo son buenos agentes oxidantes y viceversa, ¿no? Las que tienen un alto potencial negativo quiere decir que tiene, acá usé una palabra un tanto poco académica, que decía que como tiene el menor potencial de reducción, porque es un número grande negativo, es un elemento químico que tiene mucha tendencia a regalar, entre comillas, me faltó ponerle, electrones. Cuando pierde su electrón más externo, el litio queda cargado positivamente. Lo vamos a representar por litio más y lo llamamos ion litio. De ahí que las baterías de litio también se llaman baterías de ion litio. El litio es un metal, como hoy decían las chicas, ¿no? O sea, tenemos la tabla periódica, miremos la tabla periódica. El litio es un metal y es muy inestable. ¿Qué quiere decir? Que se oxida rápidamente en contacto con el aire y en contacto con el agua reacciona de manera muy violenta. A la derecha ustedes tienen una imagen que no es una batería en sí misma, sino que es como un modelo de batería. Básicamente todas las pilas y baterías funcionan con estos elementos así representados muy esquemáticamente. Hay un ánodo, que es el polo negativo, por decirlo de una manera, el electrodo negativo,
donde se produce la oxidación, es decir, la pérdida de electrones. Y un cátodo o polo positivo, donde se produce la reducción, o sea, ganancia de electrones. En el medio hay un electrolito que lo que hace es garantizar, separar primero ambos electrodos, ambos polos, pero que también garantiza que ese flujo de electrones, ¿sí?, ese pasar de electrones de uno de los electrodos hacia el otro, se produzca de manera constante y no intermitente. Y siempre hay un circuito externo conectado a algún tipo de dispositivo, que es el que va a aprovechar la energía eléctrica que se va a producir. Entonces ustedes fíjense cómo los electrones salen del electrodo negativo, pasan por el circuito eléctrico, encienden la lamparita y vuelven a entrar por el electrodo positivo. El ánodo es el electrodo negativo. Aquí es donde alguna sustancia se desprende de electrones. A estas reacciones de pérdida de electrones, como ustedes ya lo saben, las denominamos reacciones de oxidación. Por convenio, al representar baterías o pilas, siempre el ánodo se dibuja a la izquierda. El cátodo es el electrodo positivo. Aquí es una sustancia donde acepta electrones, ¿sí? Y el electrolito, que como yo les decía hace un ratito, actúa como separador de estos polos o de estos electrodos, y que sirve para mantener un equilibrio entre las cargas del ánodo y el cátodo, ya que si no estuviera esto, se produciría una diferencia de potencial que podríamos pensar como en una descompensación de cargas que frenaría el flujo de los electrones. El electrolito lo que permite es el flujo de iones. Los electrones fluyen por el circuito externo. Ahí tienen un dibujito más representativo de lo que sería, con un modelo también, la batería de ion litio, ¿no? A esto ya se los había dicho. ¿Cuándo una batería es recargable? ¿No? Cuando las reacciones de oxidación y de reducción son reversibles, es decir, que se pueden producir en uno y otro sentido. Esta es una de las características que tiene la batería de litio, ¿no? Bueno, miren este esquemita. Las más habituales, hay de distintos tipos, pero tomamos la que es más general. Van a tener un cátodo de óxido de cobalto, ¿no? O sea, el positivo es óxido de cobalto. Y el ánodo es de un material similar al grafito que se denomina coque y es un producto, un subproducto del petróleo, ¿no? Tanto en uno como en el otro hay una disposición, ven, laminar, como láminas superpuestas. Fíjense, acá el óxido de cobalto y acá el coque. Ven que hay como superposiciones de capas. En unas y en otras se va a albergar litio como ion. Ven ustedes todos los signitos positivos, ¿los ven? Acá y acá son los iones litios que están entramados en estos materiales. Entonces, el litio va a viajar de cátodo a ánodo a través del electrolito, según se trate de un proceso de carga o un proceso de descarga. Los electrones que estén involucrados en estos procesos de óxido-reducción, que son iguales a los que vimos nosotros hace un rato que explicaron las chicas, los electrones son los que van a viajar por el circuito exterior
y son los que van a producir el flujo eléctrico que va a permitir que se prenda o no la lamparita. Bueno, acá tienen un dibujito que muestra cómo va bajando el potencial entre el ánodo y el cátodo, o en el proceso contrario va a ser exactamente al revés. Esto está, bueno, lo que acabo de explicarles recién, esto de cómo viajan los electrones a través del circuito externo y cómo viajan los iones de un lado a otro, según se trate proceso de carga o descarga, a través del electrolito. El voltaje que ofrece una batería siempre depende de la diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo, ¿no? Cuanto mayor, obviamente, sea esa diferencia, mayor voltaje obtendremos. Cuando los iones de litio llegaron al cátodo, la batería está completamente descargada. Entonces, ¿qué hago para cargarla? Justamente lo que hago es conectarla a la red eléctrica. Entonces, los electrones de la red eléctrica van a entrar en el ánodo a través del circuito externo y van a provocar que los iones de litio abandonen el cátodo y regresen al ánodo a través del electrolito. ¿Se entiende? Es un sistema reversible. Van y vienen los iones según esté cargado o descargado. ¿Y quiénes son los que promueven que todo esto suceda? Son los electrones que viajan por el circuito externo. Ahí tiene un dibujito del coque más cercano para ver cómo están insertos los iones litio. Por eso se llama batería de ion litio. Bueno, para cerrar, vamos a hablar del sentimiento de soberanía, que es un ejercicio. Nadie nace con el gen de la soberanía, por lo tanto lo tenemos que construir, ¿no? Acá lo importante es tener en claro que una cosa es producir litio y otra cosa es darle valor agregado al litio. Yo puedo tener el yacimiento y explotarlo, pero lo importante es ponerle valor agregado, porque cuando yo le pongo valor agregado, ya sea en las baterías, ya sea en los vehículos eléctricos, voy a obtener mayores ganancias, autonomía en las decisiones de todo el proceso, trabajo nacional genuino y de muy buena calidad, y mejor control sobre el impacto ambiental. La empresa extranjera, si no tiene los controles que corresponden, viene a llevarse toda la ganancia y nos deja el desastre ambiental. La industrialización es el tema estratégico y es una gran oportunidad para un país como el nuestro, que es el tercero con más reservas. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar como país, y hay muchas decisiones en este sentido, es en la capacidad de transformar el carbonato de litio en celdas y baterías y consolidar esa cadena de valor del litio, ¿no? Y para terminar, les traje una serie de imágenes para que vean no solo que esto es posible, sino que estamos en ese camino. Y tenemos que pensar en la idea de Rinesi que yo les compartí en el documento, y es en esto de, en primer lugar, nadie puede amar, ni defender, ni proteger lo que no conoce. Por eso esta unidad didáctica en esta materia. Y lo segundo es que cuando pienso en términos de soberanía, pienso en la forma casi más perfecta de la libertad, porque no es una libertad individual, es la libertad de un colectivo. Cuando yo elijo qué tipo de país quiero, estoy pensando en el colectivo, no en mí solamente. Bueno, miren qué lindo esta imagen, pero miren estas que son varias. Llegaron esto es de marzo de 2023, llegaron las máquinas para la primera planta argentina de desarrollo de batería de litio. Ahí tienen a Filmus, que es el ministro de Ciencia y Tecnología, y lo tienen a Salvarezza, que es el presidente de ITEC, que es la empresa tecnológica de YPF.
Argentina abre la primer planta de baterías de litio de Latinoamérica, recurso clave para las baterías. Acá tenemos traté de mostrarle, tomar datos de distintos lugares. Como van a ver muchas fuentes diferentes. Acá ITEC, YPF, instalará una fábrica de baterías de litio en Catamarca. La que está más adelantada es la de La Plata, pero no es la única. Se nos va a terminar la clase, chicas. Estamos en I-28. Acá tienen una foto de la Planta Nacional de Desarrollo Tecnológico de Celdas y Baterías de Litio de ITEC y de YPF y del CONICET. Y acá otra planta que se va a abrir. Todo esto es de fines de 2022 y principios de este año. ITEC Santiago del Estero producirá baterías de litio. Bueno, casi como Cenicienta, casi me transformo en calabaza. Igual para Bueno, mí no se corta, ¿eh? sí, se corta, pues yo le puse 3 horas, no le puse. Pero Ah, bueno. Bueno, no sé cómo venimos con los estudiantes. Hay mucho para leer, mucho para masticar y deglutir, diría yo. En el documento tienen varios links que les van a permitir profundizar distintos aspectos que a ustedes pueden ser de su interés, además de lo que pueden buscar ustedes, ¿no? Desde ya, según su interés. Así que bueno, damos por terminada la clase de hoy. Recuerden que el jueves hay clase de consulta, el viernes hay clase de consulta, y nos estaríamos viendo el otro jueves, el 22 creo, ¿no? Que es en el el 22. parcial. Así que bueno, no sé si alguien quiere decir algo. Si Hola, martes profe, ¿me es escucha? feriado. Alguien quiere hablar, pero Hola, no. yo, Lautaro. ¿Qué ¿Se haces, escucha? Lautaro? ¿Cómo te va? Sí, te escuchamos. Bien, bien, ¿y vos? Quería preguntar, Sí. el segundo parcial, ¿va a tener como la unidad 4 de unidad 4, 5 y 6? Claro, el parcial, fíjate, te recomiendo que mires en la pestaña segundo parcial, hay un documento donde yo traté de, viste como hicimos para el primer parcial, qué va a entrar, dónde tengo que poner El ojo. cómo tengo Más que... atención. Claro, ahí está todo, y vas a ver que dice que es 4, 5 y 6, pero si no te fue bien en el primer parcial, es una recomendación que repases la 3, porque sin la 3 no podés hacer bien la 4. ¿Sí? Listo, está bien, dale, gracias. No, de nada. Bueno. Nos Damos estamos por... viendo entonces. Sí, Lore, yo puse a grabar, ¿no? Sí. Creo que sí, Lili. Sí.